Hola, hola mis biogeógrafos favoritos. El día de hoy vengo para contarles los contenidos que vamos a ver este periodo. Uno de los contenidos más hermosos que vamos a ver este periodo en geografía es acerca del relieve. Vamos a ver los tipos de relieve y en sí qué es un relieve. ¿Se han preguntado alguna vez por qué se producen las montañas? Pues de eso se trata el relieve. El relieve es un montón de tierra que se va moviendo y va formándose en la superficie del terreno terrestre. ¿Cómo se forma esos accidentes geográficos que conocemos más comúnmente? ¿Cómo se forman? Resulta que las placas tectónicas tienen un movimiento interno que hacen que la superficie de la tierra se mueva y forme diferentes formas dentro del terreno terrestre. Por ejemplo, aquí vamos a ver que tenemos montañas, mírenlas allá, así, hay terrenos altos en los cuales se forman montañas, pero también hay terrenos tan planos como este, donde se forma un hermoso valle. Así es el terreno terrestre, alto como montañas y plano como llanuras o como valles. Para que todo este terreno sea tan diverso, influyen diferentes factores internos y factores externos. Ahora bien, ¿qué significa que sea un factor interno y qué significa que sea un factor externo? Pues lo vamos a ver a continuación. En las primeras diapositivas que vas a encontrar en la plataforma, vas a ver el recurso que dice relieve colombiano. En esas diapositivas vas a encontrar no solamente la definición de relieve, sino que también vas a encontrar cuáles son los factores internos y cuáles son los factores externos del relieve. Los factores internos son aquellos que intervienen dentro de la tierra. ¿Cuáles son esos factores internos? ¿Por qué será que se puede cambiar un terreno de un momento para otro? Pues imagínate que, como te decía ahora, dentro de la tierra hay placas tectónicas. La superficie de la Tierra es plana, ¿cierto? Es, digamos que en cierto modo, redondita, ¿cierto? Pero a medida que se van moviendo las placas tectónicas, el movimiento de las placas tectónicas hace que ese relieve empiece a malformarse o a formar cosas nuevas, ¿bien? Ese movimiento de placas tectónicas afuera, en la superficie, lo conocemos como terremoto, ¿bien? Pero también hay otros factores internos que intervienen y entre esos están los volcanes. Cuando un volcán hace erupción, saca lava y ceniza. Y si esa lava y ceniza se junta con agua, pues puede llegar a desaparecer todo un territorio. Te invito a que en clase no te pierdas ningún día, porque vamos a conocer cuál fue ese pueblo que desapareció a causa de los factores externos y los factores internos. Ahora bien, ¿cuáles serán esos factores externos que influyen en que un relieve pueda cambiar? Pues resulta que los factores externos pueden ser las lluvias, que cuando llueve demasiado hace que un río pueda desbordarse y eliminar toda una ciudad. O también puede ser el clima. Cuando hace mucho calor se pueden secar los ríos debido al sol. Pero también cuando hace demasiado frío, la vegetación puede congelarse y desaparecer. Pero por otro lado también está el uso de suelos y ese sí es a causa del hombre. ¿Por qué? Porque resulta que a veces los hombres, el ser humano, se pone a cultivar maticas y arranca las maticas y vuelve y cultiva, arranca las maticas y vuelve y cultiva y la tierra se cansa. Y como no la dejan descansar, entonces el suelo se va deteriorando y se vuelve con el tiempo un suelo estéril. Ahora bien, ¿qué más vamos a encontrar? A lo largo de nuestro trabajo vamos a ver cuáles son los principales tipos de relieve. Ahora bien, si sabemos que hay relieve en todo lugar, pues ¿cuál es el relieve? Pero nosotros no solo vamos a ver cuáles son los principales tipos de relieve, sino que nos vamos a enfocar en un relieve especial. Y ese relieve es el relieve colombiano. Ahora bien, cuando vamos a hablar de relieve colombiano, tenemos que saber que Colombia está constituido por sistemas montañosos. ¿Por qué? Porque contamos con una hermosa riqueza que ningún otro país cuenta. Y es que en nuestro lugar, en nuestro país, la cordillera de los Andes, llega hasta el Nudo de los Pastos y se divide en tres hermosas ramas: la cordillera oriental, la cordillera occidental y la cordillera central.
A eso se le va a denominar sistemas montañosos. ¿Qué es un sistema montañoso? Un sistema montañoso, dependiendo cómo estén situadas las montañas, la altura de las montañas y la cantidad de montañas, así se le nombra a cada sistema montañoso. Ahora bien, ¿cuáles son los sistemas montañosos que existen en nuestro país? Cuando hablamos de sistemas montañosos colombiano, hablamos de 3 en específico. 1, la cordillera. 2, la sierra. Y 3, la serranía. ¿Cuáles son y en qué se diferencian? La cordillera es un sistema montañoso conformado por muchas montañas altas. Todas estas montañas están alineadas y en una gran extensión de terreno. A eso se le conoce como cordillera. Pero hay un segundo sistema montañoso y es la serranía. La serranía son montañas bajitas, ¿sí? Y en poca extensión de terreno. Pero hay otras que también son en poca extensión de terreno, pero son altas, y esa es la sierra. Entonces, son 3 sistemas montañosos. 1, la cordillera, montañas altas y en gran extensión de terreno. Serranía, montañas bajas en poca extensión de terreno. Y sierra, montañas altas en poca extensión de terreno. Esos son los 3 sistemas montañosos que hay en Colombia. Ahora bien, eso respecto a las montañas. Pero resulta que las montañas no todas son iguales. Resulta que se diferencian unas de otras y no solo unas de otras. No solo hablamos de montañas cuando hablamos de relieve. También hablamos de otro tipo de características. Así que vamos a ver cuáles son los accidentes geográficos. Las primeras que vamos a ver son las montañas. Para poder ser una montaña tiene que cumplir con ciertos criterios. Y uno de ellos es que mínimo debe tener 300 metros de altura sobre el terreno circundante. Ahora bien, las montañas, ¿cómo se forman? Se pueden formar a partir del movimiento de placas tectónicas, ¿cierto? O también se pueden formar a partir de la erupción de material incandescente, como lo que habíamos hablado de los volcanes, y también porque desde el interior de la Tierra se puede, en el momento de que ese material sale afuera, hay un movimiento telúrico debajo de la Tierra que hace que haya un cambio en ese relieve. La colina es otro accidente geográfico. La colina no es tan alta como una montaña, solamente se eleva un poquito más arriba de la Tierra y la diferencia a la de una montaña es la punta de la colina. La colina no va en punta como las montañas, sino que la parte superior es más bien redondeada. Eso es lo que lo distingue de las montañas. ¿Cómo se puede formar una colina? Por el movimiento constante de rocas debajo de la tierra, ¿listo? Pero también puede ser que haya habido una erosión del suelo y por esa razón se haya formado una colina. La meseta, por otro lado, es un relieve terrestre elevado y que su cima es muy peculiar porque es plana, por eso viene de meseta, porque parecen mesitas. Ahora bien, las mesetas se pueden formar a partir de un movimiento arriba de la tierra y arriba de la corteza terrestre. Pequeñas erupciones volcánicas también pueden llegar a formar mesetas. Pero recuerden, las mesetas son elevaciones de terreno, pero que su cima es plana. Como les decía hace un momento, no solamente hay montañas en el relieve, sino que también hay planicie. La planicie es un terreno muy amplio, relativamente plano, y se produce a través de la erosión de roca, suelo y sedimento, y a través del movimiento del hielo y de agua. También la actividad volcánica puede producir una planicie. Cuando la lava fluye por el área territorial, también allí se puede formar una planicie. Debes estar muy pendiente a las clases. ¿Por qué? Porque dentro de las clases vamos a tomar apuntes sobre cada uno de estos accidentes geográficos. Si tú dices, no, profe, es que yo no sé dibujar, pues la profe te va a enseñar a dibujar. Vamos a aprender juntos, así que no te pierdas porque vamos a tener nuestros apuntes, los vamos a hacer dentro de la clase. Apunte tras apunte va a ser muy importante. ¿Saben por qué? Porque después de estos apuntes tenemos que, en base a ello, realizar nuestro mapa mental gigante.
¿Cómo lo vamos a hacer? Pues resulta que vamos a usar fichas bibliográficas o un octavo de cartulina dividido en 4 y cada ficha va a ser un tema de los que vamos a tratar en clase o un concepto. Por ejemplo, el tema que vamos a tratar es el relieve colombiano, ¿verdad? Entonces vamos a hacer en nuestra ficha del centro, porque es la más importante de todas, nuestro título, el relieve colombiano. Y lo vamos a dibujar y a pintar bien hermoso porque ese es el centro de nuestro mapa mental. Ahora bien, ¿qué más vamos a ver en clase? Vamos a ver qué es el relieve. Entonces tú vas a escribir qué es el relieve y vas a describir dentro de tu ficha qué es el relieve. Bueno, y no te preocupes, ve guardando tus fichas porque en una de las clases vamos a ir armando ese mapa mental con permiso de nuestros papitos para que nos den un lugar, un espacio donde nosotros podamos estudiar y aprender estos conceptos, ya que son tantos. Ahora bien, después de eso vienen los factores internos, los factores externos. ¿Cuál es la idea del mapa mental? El mapa mental, más que llevar texto, lleva muchos dibujos y muchísimo color. Así que vamos a trabajar ese mapa mental en una pared, ¿cierto? Porque es un mapa mental gigante. ¿Y cómo vamos a unir ese mapa mental? Pues tú puedes usar lanas, puedes usar cintas, puedes usar tiritas de tela, lo que tú quieras. La imaginación puede cobrar vida en este momento porque tenemos toda la creatividad para poder implementarla en nuestra clase. ¿Qué vamos a hacer? Cada rama que yo les diga y les indique que vamos sacando debe ser, si vas a usar lana para unir las fichas, debe ser de un color diferente. Cada lana debe ser de un color diferente. Puedes usar colores, pero también puedes usar materiales diferentes. ¿Listo? La creatividad está a flor de piel y ustedes son estudiantes innovadores y yo sé que van a darla toda en estas clases. Así que chicos, los invito a que no se pierdan ni una sola clase. Estemos allí juiciositos, sincrónicos en nuestra clase. Recuerden, durante las clases habrán días en los que les voy a indicar que voy a habilitar preentregas. ¿Qué son las preentregas? ¿Tienen puntaje? ¿Tienen calificación? ¿Qué es una preentrega? Pues resulta que a lo largo de las clases ustedes van a ver habilitadas unas tareitas que van a decir avances de mi proyecto. Esas preentregas tienen un puntaje, claro que sí, tienen punticos. Si tú no las entregas, pues no vas a adquirir esos puntos, ¿cierto? Puntos muy importantes de puntualidad. Lo que vale es el proyecto final, la estructura de tu proyecto final, pero es muy importante que hagas la preentrega, porque si tú no haces las preentregas y no haces correcciones, no permites que la profe te haga correcciones, pues entonces eso te va a causar de pronto no una nota ideal como debería ser. ¿Por qué? Porque cuando la profe nos corrige, entonces ya sabemos cómo debemos hacer las cosas y que nos van a quedar bien hechas. ¿Bien? Entonces, estas preentregas sí tienen unos puntos. La entrega final tiene más o menos el 60% de la calificación del total del proyecto. ¿Qué va a pasar? En las preentregas puede que tú una o dos veces no entregues, no hay ningún problema, ¿listo? Pero pues ya sabes que te va a bajar punticos. Pero el día de la entrega del proyecto, ese día va a ser limitado. Solo se entrega hasta ese día, o sea, habrá una semana que será la semana 8 o semana 9, donde ustedes van a hacer la entrega de sus proyectos. Durante esas 2 semanas ya tienen todo hecho, todo montado, solamente es que vayan subiéndolo a la plataforma. ¿Listo? Si llegado el día que tú tengas que entregar el proyecto y no lo entregaste, no habrá excusa que valga. ¿Sabes por qué? Porque tuviste mucho tiempo para preparar tu proyecto y la fecha de proyecto te la estoy dando con 2 meses de anterioridad. Entonces, chicos, pongámonos muy pilosos y ya saben, vamos a trabajar juiciositos, mentes creando y manos trabajando. Dios les bendiga.